Revolución o muerte venceremos. El FMLN, vanguardia de un pueblo que lucha, será el que nos guiará a la victoria final. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución. Construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución o muerte venceremos. Farabundo Martí nos inspiró y hoy resurge victorioso en nuestra frente. La bandera roja y blanca nos protegerá y una estrella el sendero nos señalará. Farabundo Martí viene rompiendo caminos libertarios por donde transitará la paz y la justicia de nuestro pueblo. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución. Construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución o muerte venceremos. Revolución o muerte venceremos. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Mi nombre es Hernán Hernández, del colectivo digital de Estocolmo, y me acompaña el compañero Rubén Cuenca en los controles del colectivo de Estocolmo, del Frente Intercontinental. Adelante, Rubén, para que se nos presente y nos presente al compañero que vamos a tener en los controles. Gracias, Hernán. Mi nombre es Rubén Cuenca, del colectivo digital de Europa, del Frente Intercontinental del FMLN, y vamos a darle la bienvenida a una persona muy conocida por todos ustedes, radio televidentes y escuchas, Miguel Mármol. Y le vamos a pedir que se presente para conocer un poco de su trayectoria nuevamente y sus funciones en la actualidad, a fin de los que no lo conozcan tengan la oportunidad de saber quién es nuestro invitado de honor, Miguel Mármol. Miguel, los micrófonos son tuyos. Gracias, Rubén, y gracias, Hernán. Un saludo para todos los compañeros y compañeras, para todas las personas que nos siguen en esta plataforma. Mi nombre es Miguel Mármol y Rubén me dice, decí hijo, y soy Miguel Mármol, hijo, y de la Secretaría Nacional de Memoria Histórica del FMLN. Un gusto, un saludo y un fuerte abrazo a todas y a todos. Gracias, Miguel. Antes de entrar en materia, queremos enviar un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN, desde El Salvador, los Estados Unidos, América Latina, Europa, Australia. Enviamos también un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten
nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. La temática que nos ocupará en este momento es el desarrollo de estas entrevistas que son temas de actualidad, al recordar acontecimientos de nuestra historia salvadoreña. Y en esta oportunidad recordaremos 201 años de la independencia del 15 de septiembre de 1821, con algún postulado como que la necesidad histórica no se impone al margen de la acción del hombre, sino por medio de ella. Y entrando en materia, Miguel, la independencia trajo prosperidad a los hacendados añileros, pero estos beneficios no llegaron al pueblo indígena, el cual era explotado, subordinado y discriminado desde antes de esta independencia. ¿Qué nos puede señalar al respecto del proceso que llevó a la así llamada independencia? ¿Y fue esta acaso una independencia política o económica? Gracias, Rubén. Es un tema apasionante, muy importante. En la escuela no nos enseñan, en El Salvador, en la escuela en El Salvador no nos enseñan, ni en la universidad, precisamente todos estos episodios de la vida nacional, y es importante entonces hablar de ellos desde aquí, desde los pobres, desde los luchadores sociales, acerca de la independencia patria que estamos cumpliendo el 15 de septiembre, 201 años. Pero antes que eso, quiero referirme que recordemos que en 1808 hay una guerra en Europa, en España, Francia. Napoleón invade el terreno, el espacio ibérico, se llama la guerra de la península ibérica, y Napoleón quiere llegar hasta esos confines precisamente por una lucha de poder, una lucha de hegemonía, una lucha imperial. Y entonces Napoleón invade, pasa por España, y hay una guerra ahí que duró 8 años y que precisamente los historiadores dicen esa fue una grieta fundamental para potenciar la independencia de las colonias en América. Y yo pienso también que eso fue un episodio importante porque debilita ese poder que tenía España, la corona española, sobre todas las colonias en América Latina o en América. Y entonces eso es un episodio que nosotros no podemos dejar de observar y de conocer, puesto que eso agrieta ese poder imperial de España sobre sus colonias. Y surgen en toda América de habla hispana todo ese movimiento independencista que conocemos en Sudamérica y en todo el continente de América. Entonces, hay una pugna entre los poderes, entre las potencias de aquel momento, Inglaterra, Francia, España, precisamente por el control hegemónico de todo este continente que según ellos les pertenecía, y a sus habitantes también, a los pueblos originarios, a nuestros pueblos indígenas. Ellos eran los dueños, amos y señores de todo este continente y de todo lo que había en este continente. Entonces, creo que es importante recordar esto, pero también cómo fue y los orígenes de esa independencia precisamente en El Salvador, o en aquel momento República Centroamericana, porque así eran todo Centroamérica, hasta Chiapas era un solo territorio y que se llamaba así, centroamericano. Y pues esta es la pugna precisamente de los españoles nacidos en América, que nosotros los conocemos como los criollos, por sus, para ellos, necesidades políticas, económicas y de independencia de la corona española. Los criollos eran los españoles nacidos en América y que ellos reclamaban
todo su espacio económico, político y también de independencia de la corona española. Recordemos que en aquel momento las industrias más importantes que había para esta parte de la región era el añil, que proviene de esa planta tan maravillosa donde se extraía la pintura azul, y el tabaco. Eran dos esferas de economía y sobre todo importantes para esta región, y precisamente los criollos querían ese espacio económico, ese mercado, lo querían solo para ellos, no compartirlo con la corona española, porque le pagaban tributo. Entonces ellos tenían razones políticas y también razones económicas para buscar la independencia. ¿Dónde estaban los pueblos originarios? Ahí, tranquilos, no eran ni siquiera tomados en cuenta, porque el interés de ellos era político y económico, como españoles, como criollos, en contraposición contra la corona española. Pero también recordemos que esta lucha independentista por la independencia también tuvo personajes que no iban solo por la independencia política y económica de los criollos, sino que precisamente por aquellos aspectos humanos y de justicia social. Y ahí está Pedro Pablo Castillo, en aquella jornada de 1811 que se llama el primer grito de independencia, y las hermanas Miranda en Cabañas, que también son parte de este movimiento de independencia, pero que no era precisamente en beneficio de los criollos, sino como una justicia social para todas las comunidades indígenas que había en El Salvador. Una independencia realmente más profunda que iba más allá de los intereses de los criollos, y que también que es necesario rescatar esa lucha que hicieron estos personajes por la independencia, que no veían ni velaban, repito, la independencia económica, política de los criollos, sino del pueblo que vivía en esta región. Es el primer grito de independencia, un pasaje importante para la historia de Centroamérica y de El Salvador, puesto que este personaje, Pedro Pablo Castillo, que en 1814 también hace un intento, un movimiento de independentista, y que se conoce muy poco en los anales de la vida de El Salvador, ese episodio cuando él se enfrenta con el encargado militar de la corona, el capitán Saldaña, y acuerdan un duelo precisamente para definir la independencia o no, y ellos hacen un duelo ahí al costado poniente del Mercado Cuartel, y Pedro Pablo Castillo le da de baja al capitán Saldaña, pero los soldados lo persiguen y él se va a esconder a la iglesia que ahora conocemos como el Rosario, y de ahí es negociada la entrega con los padres Aguilar y el padre y toda la curia, ¿no? Entonces lo entregan y él finalmente es trasladado a Jamaica, y en 1817 él fallece por el encierro en las mazmorras de las cárceles de España, y ahí fallece Pedro Pablo Castillo, y un personaje olvidado, ¿verdad? Es poco conocido, pero que la Revolución Salvadoreña lo rescata, y es nombrado un frente de guerra con el nombre de él, y una unidad militar del FMLN también lleva el nombre de este personaje histórico y de importancia para la lucha social de Pedro Pablo Castillo. Gracias, Miguel. Estamos comenzando con Miguel Mármol, militante del FMLN y secretario nacional de Memoria Histórica del FMLN. Esta es una transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño.
Enviamos un saludo a los que se han conectado a este canal y les agradecemos mucho por seguir las plataformas, que se adhieran a nosotros y que sigan este Frente Incontinental. Estimados escuchas y televidentes, los estamos invitando también para que ustedes den me gusta o sus comentarios y compartirlos con nosotros. Miguel, en San Salvador, a las 21:30 del 21 de septiembre de 1821, el intendente jefe político Pedro Barrier lee el acta que se sancionó en Guatemala declarando la independencia del coloniaje español. ¿Fue esta una verdadera independencia? ¿Hay similitudes de ese ayer colonial con el hoy al imponer obligatorio cumplimiento a una sociedad, entre comillas, colonizada con medidas arcaicas como vemos el estado de excepción ahora? Sí. ¿Y pretender vivir una independencia? ¿Fue esta independencia invasión o conquista? ¿Qué nos dices al respecto? Muy interesante, lo voy a responder en dos partes. Primero, esa proclama de independencia a la que muy pocos salvadoreños y salvadoreñas conocemos, no es culpa de nosotros que no las conozcamos, puesto que la historia ha sido realmente vetada para el pueblo y muy pocos conocemos el acta de independencia, muy pocas personas hemos leído el acta de independencia. Y en el acta de independencia, al leerla detenidamente, es una hoja, son dos hojas de oficio y realmente no dice nada. Yo los invito, por internet pueden buscar, hay dos versiones, les invito a que lean el acta de independencia en letra de imprenta, se le llama, y ustedes van a encontrar que no dice nada, dice que ahí, que ellos no querían, pero que viendo que aquellas hordas de indios con machetes y que entonces se encerraron en el palacio y que ellos hacen un acta, pero que ellos realmente no quieren la independencia, pero que bueno, que posponen para 1822 que se reúnan en la ciudad de Guatemala los diputados de los consejos de los territorios, de los todos los territorios, ahí está Chiapas, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, y Guatemala y Chiapas, para que ratifiquen si realmente quieren la independencia. Imagínense qué cosa más, es única, es una carta de independencia, pero realmente que es única en su especie. Disculpen, a mí me da risa, ¿no? Cuando yo recuerdo la lectura del acta que está en Guatemala, ahí está el original, pero que la podemos accesar en Google, en los buscadores, ahí aparece. Fue en 1822 que se hace realmente entonces esta reunión, fue en febrero o enero de 1822, y que se reúnen y que ratifican, pero realmente aquellos líderes de los territorios realmente no sabían ni tenían conciencia de a dónde adherirse, puesto que le pidieron a los Estados Unidos una adhesión del territorio y los Estados Unidos preguntó que cuánto oro producían, le dijeron nada, entonces, ¿dónde tenemos el interés ahí? ¿Y qué producen? Niños, niños producen. Entonces, para los Estados Unidos fue como no necesario. Pero estaba también el problema con Iturbide, que él se consideraba, bueno, y arrebató ese espacio territorial de Chiapas, que pasó a ser hasta el día de hoy territorio mexicano. Luego, entonces esta independencia fue así como en El Salvador decíamos gallo gallina, que una cosa que sí, que no, que tal vez, que puede ser, pero que nosotros no queremos, pero como aquí las hordas de estos indios nos amenazan con sus machetes y aperos de trabajo y nos sentimos un poco así complicados y pedimos que tal vez usted, rey, nos dé el beneplácito de independizarnos. Así es, no me estoy burlando porque yo creo que eso fue un
un evento importante para El Salvador y Centroamérica, pero así fue, en esos términos. A diferencia de otras independencias en América Latina, donde hubo un forcejeo enorme, pues, y que la última república a independizarse fue Cuba, y les costó a los cubanos independizarse, pero los españoles lucharon. Y el apóstol José Martí precisamente cae por la independencia de Cuba y fue una guerra, pues una guerra que duró muchos años. En El Salvador y en América Central no fue eso. Fue así como, si quieren nos dan permiso de independizarnos y si no quieren, pues aquí seguimos, ¿verdad? Es esa la fundación de la independencia y fue una independencia eh, que desconoce todas las brutalidades que hizo la corona española durante la colonia, que fue por 300 años. Es decir, poco hablamos del despojo de territorio, de costumbres, del idioma, poco hablamos de eso, no nos interesa, no nos importa, pero yo creo de que nosotros sí tenemos que hablar de todo eso. Son los acontecimientos de este país chiquito, chiquito, pero que encierra un montón de historias que son un ejemplo para la humanidad, y precisamente entonces la independencia no buscó el beneficio para todos esos pueblos originarios. Ellos siguieron en el mismo estatus, además de la independencia, además de que había independencia, pero una independencia para un sector de la población que eran los criollos. Y también muy poco ahora reconocemos esa comunidad que se llamaron se me ha ido la palabra, que los ladinos, ¿verdad? Que no eran criollos, no eran españoles, pero como dijo una vez Fabio Castillo, eran igualados, ¿verdad? Y entonces ellos se ponían como también como criollos, aunque no eran criollos. Entonces, nada nuevo en los fenómenos sociales estamos viviendo. Así ha sido la historia de El Salvador, y después de la independencia continuó, pues porque la fundación de la República del Salvador fue desde 1824 hasta 1842, ese periodo tan difícil para el pueblo salvadoreño y para El Salvador, de buscar una república. Una república, quiero decir, doctor Cuenca, que una república que se llamó República de El Salvador hasta 1914. Imagínense, nuestros símbolos patrios no fueron forjados allá en 1821, sino que en 1911. Y el árbol nacional fue ya bien acá. Entonces, eso es la forma como estos poderes fácticos en El Salvador han manejado y han manipulado el sentimiento de independencia. Está basado realmente en eventos que no tienen nada que ver con la realidad de los pueblos. Nosotros somos un pueblo salvadoreño que adolecemos de independencia, porque la independencia no solo está escrita en un papel de 2 páginas, sino la independencia va más allá. Y es lo que este pueblo de El Salvador no ha tenido, una independencia absoluta. La independencia le corresponde encontrar a los jóvenes y a las jóvenes, porque no es una tarea de los próceres de allá de 1821. La independencia debe ser cada día de la vida política y social de El Salvador, y es una tarea de todas y todos los salvadoreños. Gracias, Miguel. Enviamos un saludo a todos y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los lisiados del FMLN, y les agradecemos todo el sacrificio en la conquista de la paz y la democracia en El Salvador, que van selladas con la sangre de nuestros mártires. Miguel, la propiedad latifundista
a finales del siglo XIX y durante el siglo XX estuvo vinculada a los apellidos de Girola, Regalado, Dueñas, Meléndez, esas élites económicas salvadoreñas, quienes expropiaron a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, utilizando su poder. ¿Contribuyó la independencia al enriquecimiento de esto que tú ya nombrabas, del criollo, y el empobrecimiento del pueblo indígena? ¿Qué nos dices al respecto? Es bien interesante porque años después de la independencia, pues hay un levantamiento, hay muchos levantamientos, pero la historia recoge y trabaja muy bien el levantamiento de los Nonualcos en 1833. Y eso entonces nos deja esa ventana sobre la construcción de la República de El Salvador y de la independencia de El Salvador, nos deja esa ventanita que nos muestra la realidad de lo que vivía el pueblo salvadoreño, los pueblos originarios. Entonces, esa lucha de este personaje, de este patriota o de este luchador de los pueblos originarios, Anastasio Aquino nos muestra cómo en realidad lo que estaban viviendo los pueblos originarios y lo que estaban viviendo las fuerzas oligárquicas o las fuerzas de poder o los criollos en aquel momento. Imagínense la contradicción, nosotros estimamos a Francisco Morazán, pero las fuerzas de Francisco Morazán combatieron contra esos pueblos originarios de los Nonualco. Ahí estuvieron las fuerzas de Morazán combatiendo a estos pueblos de los Nonualco y todo lo que conocemos de 1833. Entonces, esta ventana que nos abre esta lucha de los pueblos Nonualco nos demuestra realmente cómo fue aquel momento después de la independencia y todas las luchas que los pueblos, porque no fue Jorge Arias Gómez, el doctor Jorge Arias Gómez, nos dice en sus estudios que hubo muchos levantamientos precisamente por las tierras, por las posesiones que les fueron arrebatadas a estos pueblos originarios. Pero nos vamos a remitir a lo que dice la historia oficial. En 1881 y 1882, que está la ley de tierras, que se quita aquella figura de las tierras ejidales y comunales, porque durante la corona española, que ocuparon toda la parte plana para los cultivos del añil, del jiquilite se llama, esa planta que produce el añil, y los sembradíos de tabaco y todos los cultivos que necesitaban los españoles, confinaron a todos los pueblos originarios a los montes o a las partes altas. Entonces, nuestros pueblos originarios fueron llevados a esas alturas, pero cuando en los años 1860, 64, 65, don Gerardo Barrios dice, miren, aquí vamos a aprovechar las alturas nuestras para cultivar un grano de oro que se llama café. Y entonces viene la ley de extinción de dominio y en 1881 y 1882 legalmente confiscan todas las propiedades donde estaban nuestros pueblos originarios. Imagínense qué aberración en la independencia. Y entonces nuestros pueblos fueron marginados a sálvese quien pueda, ¿no? Y esos espacios que fueron confiscados fueron vendidos a las familias que después conocimos como las 14 familias, todos esos nombres rimbombantes, a razón de 5 colones. La manzana, bien caro, pero así lo vendió el gobierno a estas familias y ellos se apoderaron entonces de manera legal, de una ley que hizo el gobierno de todas las propiedades importantes que hasta el día de hoy son de ellos, de los Cristiani Burkhardt, de los Yash, siguen siendo de ellos, ¿no? Entonces, ese siguió el despojo. Después, ya en la independencia, siguió el despojo de las tierras de los pueblos originarios. Y eso entonces llevó
precisamente a lo que aquí en el país se conoce como el origen del capital, de todas estas 14 familias, pero también de lo que poco hablamos, del despojo que hubo de todos los pueblos originarios y del pueblo salvadoreño, de reducirlos a convertirlos en colonos o en peones de las grandes fincas cafeteras y de otros cultivos, porque después viene el algodón, el azúcar, y esos también siguen siendo, nuestro pueblo pobre sigue siendo entonces peones de todas estas haciendas y fincas ganaderas después, que fueron sometidos pues a largas jornadas de trabajo y a remuneraciones increíblemente risibles, porque pagaron con fichas que en un principio eran metálicas y después, a partir de los años 40, fueron plásticas. Entonces, a eso nos llevó toda esta política económica, toda esta política social, que era en beneficio de un pequeño sector y que dejó al pueblo salvadoreño en esas condiciones infrahumanas. Gracias, Miguel. No sé, Hernán, si tenemos algunos mensajes que nos hayan enviado en estos momentos nuestros televidentes y radioescuchas que nos puedas compartir. Gracias, Rubén. Sí, tenemos unos mensajes, ¿verdad? Precisamente desde Milán, Italia, ¿verdad? Agustín Farabundo Martí Rodríguez, ¿verdad? Nos manda un saludo, pues, al compañero Miguel, ¿verdad? Y un saludo, dice, un saludo fraternal desde Milán, Italia. También desde el Comité de Base de Cuscatancingo, ¿verdad? Mandan saludos también. Y también desde Denver, Colorado, ¿verdad? El compañero Luis Lazo también nos saluda a todos los panelistas, ¿verdad? De Cuscatancingo, heroico, dice. Y así pues, es como nos han hecho llegar estos saludos, ¿verdad? Las personas que están mirando el programa, y de igualmente, pues también igualmente el Frente Intercontinental del FMLN también les agradece, ¿verdad? Por estar en sintonía, ¿verdad? De este programa. ¿Verdad? Gracias al compañero Miguel por estar con nosotros, ¿verdad? Explicando esta historia de nuestro país, ¿verdad? De independencia, ¿verdad? Y que es muy importante que todos la conozcamos. Adelante, Rubén. Gracias, Hernán. Miguel, muy a pesar de la independencia, entre comillas, estamos en una crisis económica. Hemos escuchado que en El Salvador también se va a hacer una marcha en protesta de esta pobreza que en estos momentos aumenta, el despojo que también existe y se desarrolla en nuestro país, lamentablemente, y coloca a nuestro país en un destino incierto que también, como tú lo nombrabas anteriormente, toca a las nuevas generaciones. ¿Cuál es tu mensaje para los salvadoreños y salvadoreñas, tanto en el país como en el exterior, en cuanto a esta situación y el mensaje, marchamos el 15 de septiembre? ¿Qué nos dices? Gracias, doctor Rubén. Pues la independencia la tenemos que construir todas y todos los salvadoreños a diario, pero hay una responsabilidad mayor con la juventud. Son ellos los que deben retomar precisamente esta lucha, porque nosotros ya adultos estamos ya de paso, estamos saliendo, son las nuevas generaciones las que les corresponde prepararse, conocer todo este tema de la independencia, y que la independencia se construye a diario, y que la independencia no solo está en 2 páginas de 1821, porque necesitamos la independencia política, la independencia cultural, la independencia alimentaria,
la soberanía sobre el agua de nuestro territorio, que no puede venir una compañía o compañías transnacionales a robarse el agua mineral que hay en Quesaltepeque, que hay en toda el área del Salvador, que es del subsuelo, que pertenece precisamente a la República del Salvador y que aquí se está vendiendo, que se han vendido enormes cantidades de suelo para hacer construcciones de casas residenciales a donde solo tiene acceso extranjeros o los que tienen mucho dinero, pero que nos privan entonces de la captación del agua. Eso es lo del Valle del Ángel en la zona del volcán de San Salvador, que son reservorios naturales de agua de siglos y que nos los están robando precisamente por el mercantilismo, por esa política que no existe de soberanía y de soberanía nacional. Entonces la construcción de la independencia nos corresponde a todas y a todos diariamente. Este 15 de septiembre, las fuerzas sociales, los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores nos hemos convocado precisamente a manifestarnos por una verdadera independencia, por la independencia de toda esta situación en la que hemos sido arrastrados, no porque el pueblo lo ha querido, sino por las políticas de beneficio solo para unos. Estamos viendo el desplome de lo que significó la política del Bitcoin como moneda en curso y que ha sido un enriquecimiento solo para algunos. Eso no nos beneficia en nada a los pobres, a la mayoría del país y tenemos unas políticas del Estado que en vez de beneficiar a las grandes mayorías nos llevan a situaciones de pobreza y de miseria. Todos los rubros, si hablamos del sistema de educación, si hablamos del sistema de salud, si hablamos de toda la infraestructura física que hay en El Salvador, las carcadas están a la orden del día. Todo el sistema vial en un pésimo estado porque se le quitó el poder de financiamiento a las municipalidades y se concentró en la Dirección de Obras Municipales, que se conoce aquí como DON, pero que en nada beneficia a los usuarios o al pueblo, a las comunidades, sino que es simplemente para beneficiar compañías constructoras que se quedan con el dinero y que construyen de manera deficiente toda esa infraestructura. Por eso vamos a marchar el 15 de septiembre por una verdadera independencia, por una verdadera autonomía del pueblo salvadoreño para beneficio de todos y de todas. Por eso vamos a marchar en la calle y a pesar de que de una manera velada o así sin ser muy abiertos, el gobierno ha dicho que ellos van a hacer su marcha y precisamente va a culminar donde las organizaciones sociales del pueblo salvadoreño han convocado su concentración en la Plaza Cuscatlán. Nosotros pensamos que ellos lo que quieren es una confrontación, que quieren justificar la represión, una represión que ellos han venido preparando para el pueblo salvadoreño, porque ellos pretenden crear un Estado, o no pretenden, están haciendo un Estado fascista, un Estado donde quieren violar todos los derechos consagrados en la ONU, todos los derechos humanos, a todos los derechos que tenemos acceso como pueblo salvadoreño, nos lo quieren negar, nos lo quieren coartar, pero yo tengo mucha esperanza en el pueblo salvadoreño, en sus organizaciones sociales, en la juventud, muchachas y muchachos que deben manifestarse y que debemos hacer respetar nuestros derechos, nuestras necesidades y de buscar realmente una independencia y una soberanía para el pueblo salvadoreño. Gracias una vez más, Miguel. Siempre es bastante interesante escucharte y todo lo que nos entregas es relativo
a nuestra historia, enriquece también para todos y cada uno de nosotros el hecho de que tú nos relates estos aspectos históricos muy importantes para nosotros. Estimados amigos, esperamos que también continúen con nosotros en las próximas oportunidades y para ello, lamentablemente, el tiempo corre. Voy a entregarle los micrófonos a Hernán Hernández, que también nos acompaña en esta oportunidad, como ustedes lo han constatado. Muchas gracias una vez más. Hernán, los micrófonos para ti. Micrófono, Hernán. Quedan los micrófonos, ya. Sí, bueno, gracias Miguel por haber estado con nosotros, ¿verdad? Y gracias a todos pues, los que se han sintonizado esta noche. Agradecemos al nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, la participación de Miguel Mármol Hijo por aceptar la invitación de estar con nosotros. Nos despedimos no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para las y los presos políticos en El Salvador. Agradecemos también a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. Alto al bloqueo a Cuba. No más persecución política en El Salvador. Dictadura nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! ¡Viva!